Hay momentos en que un nombre aparece en un lugar donde nadie esperaba verlo, donde no debería estar según todas las narrativas disponibles sobre quién es esa persona y lo que representa, donde su presencia genera una especie de cortocircuito en la imagen que el mundo había construido sobre ella con años de trabajo y de canciones y de actuaciones que parecían decir con claridad qué clase de persona era ese nombre y qué clase de mundo habitaba. Donde lo que el nombre significa en ese lugar nuevo es completamente diferente de lo que ese nombre significaba en todos los lugares donde había estado antes. Cuando ese momento llega, cuando el nombre aparece donde nadie lo esperaba, el mundo que lo había seguido tiene que hacer algo con lo que acaba de ver. Tiene que encontrar la manera de integrar esa información en la imagen que tenía. O tiene que revisar la imagen completamente. Y ninguna de las dos opciones es cómoda cuando el nombre que apareció en el lugar equivocado era un nombre que el mundo quería de cierta manera y no de otra, que el mundo había decidido que pertenecía a cierta categoría de personas y que la nueva información no permite que siga estando en esa categoría de manera completamente sin cuestionamiento. Julián Álvarez tuvo ese momento, el momento en que su nombre apareció donde nadie esperaba verlo, donde su presencia en ese lugar generó un antes y un después que nadie que lo había seguido habría podido predecir completamente, aunque el mundo en que Julián había existido siempre hubiera tenido sus propias señales de que ciertas cosas eran posibles, donde todo lo que había construido con años de música extraordinaria y de actuaciones que llenaban los estadios más grandes de México y de canciones que el público de la música regional mexicana sentía como propias de la manera más profunda, se puso en una perspectiva diferente de la noche a la mañana. No porque la música hubiera cambiado, no porque la voz hubiera dejado de ser lo que era, sino porque el contexto en que toda esa música y toda esa voz existían había sido reorganizado por información que el mundo no tenía antes y que cuando la tuvo no pudo simplemente ignorar. Y todo cambió desde ese momento, no de manera ordenada, ni de manera que pudiera ser completamente controlada por ninguna de las partes involucradas, y cambió de la manera en que cambian las cosas que dependen de la percepción pública, y que cuando esa percepción es reorganizada por información nueva, no pueden volver a ser completamente lo que eran antes de que esa información llegara. Porque la percepción no es reversible, de la misma manera en que son reversibles ciertas decisiones prácticas. La percepción, una vez formada, tiene su propia inercia que persiste aunque las circunstancias que la produjeron cambien. Hoy vamos a contar la historia de Julián Álvarez, una de las voces más extraordinarias que ha producido el regional mexicano en las últimas 2 décadas. Un artista que en su momento de mayor esplendor era de los que no necesitaban presentación en ningún espacio del mundo hispanohablante donde la música regional mexicana tuviera presencia, o que el público reconocía con la familiaridad de algo que lleva suficiente tiempo siendo parte del paisaje cotidiano como para que su presencia sea esperada y su ausencia sea notada. Un hombre que construyó algo que era genuinamente extraordinario y que luego tuvo que encontrar la manera de seguir siendo él mismo cuando las circunstancias redefinieron de manera radical qué significaba ser él mismo en el ojo del mundo. Cuando el mundo que lo miraba empezó a verlo con ojos que tenían información adicional que antes no tenían. Julián Álvarez, Inzunza, nació el 28 de febrero
de 1986, en Escuinapa, Sinaloa, una ciudad sinaloense que tiene en su carácter algo de lo que tiene Sinaloa en general, y que al mismo tiempo tiene su propia identidad específica, que es la de los lugares que no son los centros de poder ni de atención, pero que producen personas con algo particular en la manera de ser y en la manera de existir en el mundo, que el centro nunca termina de reproducir de la misma manera, porque lo que produce esa identidad específica es precisamente no ser el centro, es ser el lugar donde la vida se vive, de maneras que tienen sus propias reglas y sus propios valores y sus propias formas de entender qué importa y qué no. Sinaloa es un nombre que en el mundo de la música regional mexicana tiene un peso que va más allá de la geografía. Es el estado que produjo algunas de las voces y algunas de las historias más importantes del género a lo largo de las décadas en que ese género fue convirtiéndose en lo que es hoy, que tiene en su suelo algo, en el aire o en el agua, o en la manera en que la gente de ahí entiende la vida y la muerte y el amor y la lealtad, que produce artistas con una conexión con el género que no es solo profesional, sino identitaria, que no solo cantan regional mexicano, sino que son regional mexicano de cierta manera, que el género mismo reconoce como genuina, porque viene de un lugar que es anterior a cualquier técnica, o a cualquier formato, o a cualquier estrategia de carrera. Julión era de ahí, no era de Sinaloa, de esa manera profunda, que no se aprende porque no puede aprenderse, sino que se absorbe de la tierra y de la gente, y de los años de estar en ese mundo antes de que el mundo más amplio supiera su nombre. Y esa profundidad se escucha en su voz desde la primera vez que se escucha hasta la última. Hay en ella algo que no es aprendido, sino que viene de un lugar que es anterior al aprendizaje, que es de la tradición y de la identidad y de la experiencia acumulada de generaciones de personas que vivieron en ese espacio y que cantaron esas canciones y que entendieron el mundo de esa manera específica. Creció en una familia con historia musical, no de la manera en que son familias con historia musical las que tienen en su árbol genealógico nombres que el mundo reconoce, sino de la manera más cotidiana y más real, con la música presente en el hogar, con el canto como parte de las celebraciones y de las reuniones y de los momentos de la vida donde la música es necesaria, de maneras que en esas culturas específicas son completamente naturales, con los corridos y las rancheras y los boleros como el lenguaje emocional de la familia, de la misma manera en que en otros contextos ese lenguaje emocional son otras formas de expresión. Esa presencia de la música en su formación más temprana produjo en él algo que las escuelas de música y los conservatorios y los programas de formación profesional no pueden producir, porque requieren exactamente lo que esas instituciones no pueden proveer. Una relación con la música que no es de estudiante a materia, sino de persona a idioma, que no aprende a cantar como quien aprende a hablar un idioma extranjero con corrección técnica, sino como quien usa el idioma en que soñó desde niño y en que piensa sin esfuerzo consciente, porque es el idioma de adentro y no solo el de afuera. Empezó a cantar de la manera en que empiezan los artistas que son de verdad, no con un plan, no con la decisión deliberada de construir una carrera en la música, de la manera en que se toma una decisión de negocio con proyecciones y estrategias y metas medibles, sino con la necesidad de hacerlo, con la sensación de que el canto era la manera más natural y más completa
de existir en el mundo de que disponía, de que las canciones del regional mexicano, que había escuchado siempre y que habían formado parte de la banda sonora de su vida desde antes de que pudiera recordarlo conscientemente, o eran el idioma en que su voz quería expresarse y el único en que podía expresarse completamente. Sus primeras experiencias en el escenario fueron las que tienen los artistas que construyen desde abajo, los espacios locales, los eventos de la comunidad, las fiestas y las ferias y los palenques y los contextos donde el público es de las personas que te conocen de antes o que han escuchado hablar de ti y que llegan con la expectativa razonable, pero sin la devoción incondicional que llega después de que el éxito se establece. Esos contextos son invaluables para cierto tipo de formación, que no puede ocurrir en ningún otro lugar, porque requieren exactamente esa clase de contacto directo con un público que no te debe nada y que te da lo que te da, porque lo que haces lo merece, y no porque ya has llegado a un lugar que genera sus propias expectativas, que funcionan independientemente de lo que hagas esa noche específica. Y Julián, en esos contextos, mostraba algo que las personas que lo vieron en esa etapa temprana describen con la consistencia de quien está describiendo algo real y no construyendo una narrativa retrospectiva del origen del ídolo. Describían una presencia, una manera de pararse frente al público que comunicaba algo antes de que abriera la boca, o una relación con las canciones que hacía que no sonaran como interpretaciones de cosas que otros habían escrito, sino como confesiones de cosas que él mismo había sentido, aunque las palabras vinieran de otra pluma. Y una voz que cuando llegaba a los registros que sólo ciertas voces pueden alcanzar, sin que el esfuerzo sea visible, hacía que la sala se detuviera de la manera en que se detiene cuando ocurre algo que no se esperaba que fuera tan bueno. El camino hacia la visibilidad más amplia fue el de las personas que construyen algo real, gradual, acumulativo, sin el salto repentino del que llega de la nada y explota de un día para otro de manera que el mundo tiene que ponerse al día con lo que acaba de ocurrir, sino con el proceso más lento y más sólido del que va construyendo ladrillo por ladrillo, algo que cuando finalmente está construido tiene unos cimientos que no dependen de ninguna circunstancia particular para seguir en pie, que no son el resultado de una tendencia o de un momento de la industria, sino el resultado de algo que es genuinamente bueno y que por tanto persiste cuando las tendencias y los momentos pasan. Los discos que fue grabando en los primeros años de su carrera más formal fueron construyendo una base de público que tenía las características del público que se gana de verdad, que no llega porque alguien lo dirige hacia ahí, sino porque encuentra algo por sí mismo y decide quedarse, que cuando habla de un artista lo hace con la convicción de quien ha descubierto algo que otros todavía no han descubierto y que siente que esa canción o esa voz son de cierta manera suyas porque las encontró por su propio camino. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. El primer momento que cuando se entiende reorganiza la manera de ver todo lo demás. Porque Julián Álvarez era de Sinaloa, y el Sinaloa en que creció y en que construyó su carrera no era sólo el Sinaloa de las canciones y de la música y de la identidad cultural que el regional mexicano celebra y preserva. Era también el Sinaloa de ciertas realidades que existen en paralelo a esa identidad cultural y que con ella comparten la geografía
y a veces también los espacios, y a veces también las personas, y a veces también las historias que se cuentan en las canciones que esa identidad produce. El Sinaloa de unas estructuras de poder que en la época en que Julián creció y empezó a construir su carrera, tenían una presencia en la vida cotidiana de esa región que era completamente real, aunque no siempre se hablara de ella de manera completamente abierta, ni fuera el tema de las conversaciones que ocurrían en los espacios donde el ojo externo podía observarlas. Eso no es un juicio sobre Julián Álvarez. Es el establecimiento de un contexto que es importante para entender todo lo que viene después, de manera que lo que viene después tenga el peso que merece y no el peso exagerado o reducido que tiene cuando se saca del contexto que lo explica. Porque el contexto en que un artista crece y en que construye su carrera forma parte de quien se convierte, aunque no siempre de maneras que son completamente elegidas o completamente conscientes, que no siempre son el resultado de decisiones deliberadas, sino también de las circunstancias que rodean esas decisiones, y que a veces las condicionan de maneras que desde adentro son difíciles de ver con la claridad que tienen desde afuera. El éxito de Julián Álvarez, cuando llegó en su forma más completa y más masiva, fue de los que no admiten calificación. No fue un éxito considerable, ni un éxito notable dentro del género. Fue un éxito de los que redefinen lo que es posible dentro de un género, que hacen que el género en que ocurren mire hacia ese artista como la demostración de que hay un nivel más que puede ser alcanzado, que hay cosas que el género puede hacer que todavía no había hecho de esa manera. Su voz, en los años de mayor plenitud, era de esas voces que cuando se escuchan generan algo en quien las escucha, que va más allá de la respuesta estética ordinaria que produce la música buena en quien tiene gusto musical suficiente para reconocerla, que tocan algo que es más profundo que el gusto, que llegan a lugares donde se guardan las memorias y las emociones y las experiencias que la vida cotidiana no tiene canal fácil para procesar, que hacen que la gente que las escucha sienta que alguien está diciendo en voz alta algo que ellos habían sentido sin poder articularlo, o que habían querido decir a alguien sin encontrar las palabras correctas, y que en ese decir en voz alta lo que era difícil de decir de otra manera, hay una especie de alivio que es parte de lo que hace que la música, que hace eso, sea de la que se queda. Las canciones que interpretó en ese período son de las que se quedan, de las que cuando suenan en un radio o en un teléfono o en cualquier espacio donde la música pueda sonar, hacen que la persona que las escucha se detenga de la manera en que uno se detiene cuando algo interrumpe el flujo ordinario del tiempo, porque es suficientemente poderoso para hacerlo. Amor tumbado. Si me tenías, un beso de tu boca, tu vida entera. O canciones que se convirtieron en parte del repertorio que el mundo hispanohablante, que ama el regional mexicano, considera de acceso inmediato, que forman parte de ese patrimonio compartido que no necesita presentación, porque ya está dentro de la gente que lo lleva consigo de la manera en que se llevan las cosas, que llegaron en los momentos en que uno era más permeable a lo que llegaba. Los estadios que llenó en ese período son los que definen lo que significa haber llegado al nivel más alto del género. Las plazas más grandes de México, los palenques que son en la cultura de la música regional, el espacio donde el artista más directo y más completo existe porque el público que llega a los palenques es el público que conoce el género de adentro,
y que tiene los criterios para distinguir lo extraordinario de lo simplemente bueno. Y las ferias, que son en la cultura mexicana uno de los termómetros más confiables de lo que realmente importa a la gente, porque la feria no es el entretenimiento de élite, sino el entretenimiento que refleja lo que el público más amplio elige, cuando tiene la oportunidad de elegir libremente sin la mediación de lo que se considera sofisticado o lo que se supone que hay que apreciar. Y en esos escenarios Julián Álvarez era algo que pocas personas alcanzan a ser. Era la demostración de que la música regional mexicana, con toda su tradición y con todas sus raíces y con todas las generaciones de artistas que habían construido el género antes de que él llegara, era también completamente viva y completamente contemporánea, que podía generar la misma intensidad de respuesta emocional que cualquier otro género en cualquier otro mercado del entretenimiento global. Que la emoción que producía no era la nostalgia de quien escucha algo del pasado desde el presente, sino el impacto directo de algo que existe completamente en el presente, aunque tenga sus raíces en el pasado. Sus actuaciones en esa época son de las que las personas que estuvieron en ellas recuerdan de maneras que no reservan para las actuaciones ordinarias, aunque esas actuaciones ordinarias hayan sido de artistas que también son buenos. Recuerdan con el tipo de detalle que acompaña a las experiencias que marcaron algo, que hicieron que el tiempo se detuviera de cierta manera o que acelerara de cierta manera, o que produjeron en quien las vivió algo que el tiempo no borra completamente, porque se instaló en un lugar lo suficientemente profundo. Había en él, en el escenario, algo que también era perceptible fuera del escenario, aunque de manera diferente. Una presencia que no dependía completamente de la música para existir, aunque la música fuera donde más completamente se manifestaba. Una manera de relacionarse con las personas que lo rodeaban que generaba lealtades de un tipo específico, que hacía que quienes lo conocían de cerca hablaran de él con un calor que iba más allá del respeto por el artista y que tenía algo de lo personal. Y entonces ocurrió el momento que hace que esta historia sea la historia que es. En agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que tiene un brazo específico dedicado al control de activos extranjeros y a la identificación de personas y entidades que violan las regulaciones sobre lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado, publicó una lista. Una lista que en el mundo del entretenimiento latinoamericano generó el tipo de reacción que generan las cosas que son demasiado grandes para ser ignoradas, pero que al mismo tiempo son demasiado complejas para ser completamente procesadas de manera inmediata, que requieren más de lo que el momento en que llegan puede proveer en términos de tiempo y de información y de perspectiva para ser procesadas de manera que el procesamiento sea completo. La lista incluía personas y entidades que el gobierno de los Estados Unidos señalaba como vinculadas a actividades de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico, o con el cartel de los Queenie específicamente, con estructuras de poder que operaban en el mundo del crimen organizado y que, según las autoridades, tenían conexiones con el mundo legítimo de los negocios y del entretenimiento, de maneras que el gobierno de los Estados Unidos consideraba suficientemente probadas como para incluirlas en ese listado oficial. Y en esa lista estaba el nombre de Julián Álvarez. Lo que eso significó inmediatamente
fue de una dimensión que cualquier persona que conoce cómo funciona la industria del entretenimiento y cómo funciona la reputación pública en el mundo de la comunicación digital puede imaginar, aunque no haya estado ahí para vivirlo. Las consecuencias llegaron con la velocidad de las cosas, que en la era de la información que se transmite en tiempo real, no dan tiempo para la reflexión, antes de que el impacto sea ya completamente real y completamente instalado en el espacio público, de maneras que no pueden ser retiradas, aunque después haya razones para querer que sean retiradas. Las televisoras tomaron decisiones. Las plataformas de streaming tomaron decisiones. Las empresas con las que tenía acuerdos comerciales tomaron decisiones. Los escenarios que habían estado disponibles para él tomaron decisiones sobre si seguirían estando disponibles. Y el mundo que lo había seguido y que lo había amado y que había llenado los estadios donde cantaba y que había hecho que sus canciones fueran parte del repertorio que no necesita presentación, tuvo que hacer lo que el mundo hace cuando la información que recibe sobre alguien que quería es información que no esperaba y que no sabe completamente cómo procesar. Tuvo que elegir qué hacer con lo que sabía ahora que lo sabía. Y esa elección, que no era una elección simple, porque involucraba cosas que van más allá del gusto o del disgusto, tuvo respuestas distintas en distintas personas. Algunos eligieron la distancia inmediata. Algunos eligieron la espera de más información antes de decidir. Algunos eligieron no elegir de manera visible, y algunos eligieron quedarse con la música, aunque el contexto en que la música existía ahora fuera más complicado que antes. Hay que decir algo importante en este punto de la historia, y hay que decirlo con la claridad que la honestidad requiere, y que este tipo de historia necesita para ser contada, de manera que sirva a algo más que al sensacionalismo. Julián Álvarez negó los cargos. Negó cualquier vinculación voluntaria o consciente con las actividades que el Departamento del Tesoro señalaba en su listado. Dijo que era inocente, de la manera en que los inocentes dicen que son inocentes, y de la manera en que los culpables también a veces lo dicen, y que es la manera que hace difícil desde afuera saber con certeza de cuál de las dos categorías se trata cuando no se tiene acceso completo a los hechos que determinarían la distinción de manera definitiva. Dijo también que había sido víctima de circunstancias que no controlaba completamente, que había aspectos de la situación que tenían que ver con personas de su entorno y con decisiones que no eran necesariamente las suyas. Esa versión de los eventos, que es la única que Julián Álvarez puede ofrecer de primera mano, tiene sus propios elementos que son más o menos plausibles dependiendo de quién los evalúe y con qué marco de referencia los evalúe. Lo que sí es un hecho verificable es que el nombre apareció, que apareció en ese lugar específico, y que el hecho de que apareciera, o independientemente de lo que ese hecho dijera con certeza sobre Julián Álvarez, la persona, y sobre la naturaleza de sus relaciones con las personas y las estructuras que el listado señalaba, tuvo consecuencias reales y completamente concretas en Julián Álvarez el artista, y en su carrera y en su vida, de maneras que son observables aunque no sea posible desde afuera, conocer todos los detalles de cómo esas consecuencias fueron vividas desde adentro, de una vida que de repente tenía un nivel de complejidad que no había tenido antes. El período que siguió fue uno de los más difíciles de toda su historia. No porque la música hubiera dejado de ser la música, ni porque la voz hubiera perdido lo que tenía, porque esas cosas no se van simplemente
porque las circunstancias externas sean adversas y porque un listado oficial las ponga en un contexto que las complica, sino porque el espacio en que esa música y esa voz podían existir de manera pública se contrajo de manera significativa. Las puertas que habían estado abiertas se cerraron de maneras que eran reales y que tenían consecuencias prácticas en lo que era posible hacer y en qué espacios era posible hacerlo. Las plataformas que habían sido accesibles dejaron de serlo de cierta manera, y el mundo que lo había celebrado como uno de los grandes del género tomó distancia de maneras que tenían sus propias lógicas, aunque esas lógicas no siempre tuvieran en el centro la cuestión de si era culpable o inocente, sino la cuestión más práctica y más inmediata de qué podía o no podía hacerse públicamente, dado el contexto que existía. Hay algo que se dice sobre ese período de la vida de Julián, que cuando se escucha tiene la calidad de lo que probablemente sea verdad, aunque no pueda documentarse de manera completamente directa. Y aunque la naturaleza de lo que se describe sea de las cosas que raramente tienen registros completos, porque ocurren en los espacios privados donde las cámaras no llegan y donde las personas hablan de maneras que no están diseñadas para el registro público. Se dice que fue un período de una dificultad que no era solo profesional, sino que tocaba algo más fundamental, que el proceso de navegar una situación de esa magnitud, con las implicaciones legales que existían y con las implicaciones para la imagen pública que habían llegado de manera tan rápida y tan masiva, y con las implicaciones para las relaciones con las personas y las instituciones que forman parte de la vida de alguien que de repente está en el centro de ese tipo de atención, tiene costos que se cobran en lugares que no siempre son los que se ve desde afuera. Se dice que hubo momentos de incertidumbre sobre qué iba a venir después, que la estructura sobre la que había estado funcionando su vida profesional había sido sacudida de manera suficientemente fundamental como para que la pregunta sobre cómo se reconstruía algo similar o diferente, o mejor, no tuviera respuesta inmediata disponible, que esa incertidumbre, que es de las más difíciles de gestionar, porque es la incertidumbre sobre el futuro y no sobre el pasado que ya ocurrió y que al menos tiene la forma de algo que ya pasó, requería una clase de paciencia que no es fácil de tener cuando todo lo que rodea a uno está en movimiento. Se dice que mantuvo la compostura de cierta manera, no de la manera que se muestra cuando se quiere que el mundo vea que uno está bien, aunque no lo esté completamente, sino de la manera más difícil, que es la interna, que siguió siendo quien era en los aspectos que dependían de él, aunque los aspectos que no dependían de él estuvieran fuera de su control, que su familia fue un ancla en ese período de una manera que dice algo sobre las cosas que permanecen cuando las circunstancias externas son suficientemente adversas como para hacer que todo lo que no es fundamental se caiga y que lo que permanece sea precisamente lo que es más fundamental. Y se dice que siguió haciendo música, que no dejó de ser el artista que era, aunque el espacio en que ese artista podía existir de manera pública fuera diferente del espacio que había tenido antes de agosto de 2017, o que hubo conciertos en espacios más pequeños que los que había llenado en los años de mayor esplendor, pero que esos conciertos tenían su propio valor, que no era sólo el valor de lo que se podía hacer en ese momento, sino también el valor de lo que decían sobre quién era él cuando las circunstancias no eran favorables. Que hubo momentos en que la presencia pública tuvo que ser más discreta
que en los años de máximo esplendor, de maneras que eran completamente diferentes de como había sido antes y que requerían adaptaciones que no eran cómodas, pero que eran necesarias. En 2019, el nombre de Julián Álvarez fue removido de la lista del Departamento del Tesoro. Ese hecho tiene su propia importancia y su propio peso en la historia que estamos contando, y merece ser establecido con la claridad que le corresponde. Y significa que la razón formal y legal por la que las consecuencias más inmediatas y más estructurales habían llegado dejó de estar presente de manera oficial. Que el gobierno de los Estados Unidos determinó que las condiciones que habían llevado a la inclusión del nombre en la lista ya no estaban presentes de la manera que justificaba su continuación en ese listado. Eso es algo. Es más que algo. En el contexto específico de este tipo de situación, donde la aparición en un listado de ese tipo tiene consecuencias que son de una magnitud muy específica, la remoción de ese listado tiene consecuencias también de una magnitud específica, aunque no sean exactamente simétricas a las de la aparición, porque las cosas que se reorganizan cuando un nombre aparece en ese lugar no se reorganizan de manera exactamente idéntica cuando el nombre sale, pero la remoción de una lista no borra lo que ocurrió. No hace que el tiempo que pasó entre la aparición y la remoción no haya existido, ni que las decisiones que fueron tomadas en ese período de tiempo, con base en la información que existía en ese momento, no hayan tenido las consecuencias que tuvieron. No devuelve exactamente lo que había antes de que el nombre apareciera, porque las cosas que se reorganizaron como resultado de la aparición tienen su propia inercia que no se revierte automáticamente con la remoción, aunque la remoción diga algo que es importante y que fue reconocido por la mayoría de los observadores que prestaban atención a la historia. Lo que la remoción sí hizo fue abrir posibilidades que durante el tiempo en que el nombre estaba en la lista no habían estado disponibles de la misma manera. Abrió la posibilidad de regresar a ciertos espacios que habían estado cerrados, de recuperar ciertas presencias públicas que habían sido reducidas o eliminadas, de reconstruir aspectos de lo que había existido antes, aunque ese proceso de reconstrucción no fuera una simple restauración de lo que había sido, sino algo más complicado que requería navegar todo lo que había ocurrido en el período intermedio y que requería hacerlo de maneras que fueran reales y no solo performativas. El Julián Álvarez que comenzó ese proceso de regreso era el mismo en la voz y en la manera de relacionarse con la música que había sido siempre. Eso no cambia. Eso es de las cosas que son tan fundamentales en una persona que las circunstancias externas no las modifican, aunque las circunstancias externas sean de la magnitud de las que él enfrentó. La voz extraordinaria seguía siendo extraordinaria. La manera de habitar las canciones seguía siendo la manera genuina que siempre había sido. La conexión con el género y con lo que el género representa seguía siendo de la profundidad que siempre había tenido porque venía de un lugar que era anterior a todo lo que había ocurrido en los años que describimos. Pero era diferente en otras cosas, en las maneras más sutiles en que las personas que han pasado por algo significativo son diferentes de como eran antes de pasarlo, sin que esa diferencia sea siempre completamente visible desde afuera, pero que sí es perceptible para quien mira con la atención suficiente, con más capas, con más conciencia de ciertas realidades que antes quizás no ocupaban el mismo espacio en la manera de ver el mundo, o con una perspectiva sobre su propia historia
que no puede existir antes de haber vivido lo que se ha vivido, porque requiere exactamente esa experiencia para ser la perspectiva que es. Su música en los años de regreso tiene algo que la música de los años anteriores no tenía de la misma manera. No en términos de calidad técnica, ni de la voz que sigue siendo lo que siempre fue, sino en términos de lo que hay debajo de la ejecución, de la experiencia que informa lo que se canta, de la manera en que ciertas canciones sobre la lealtad y sobre las circunstancias de la vida, y sobre lo que permanece cuando todo lo demás se va, y sobre el amor que sobrevive a las tormentas, suenan de cierta manera específica, cuando las canta alguien que ha pasado por lo que él ha pasado, y que por tanto tiene acceso a esas experiencias no como concepto, sino como realidad vivida. Hay algo sobre los rumores que rodean la historia completa de Julián Álvarez que merece atención porque forman parte de lo que esta historia es en su totalidad, y porque ignorarlos sería ignorar una dimensión que es real, aunque sea la dimensión más difícil de manejar con la honestidad que esta historia requiere. Hay versiones de lo que ocurrió y de por qué ocurrió que van más allá de lo que el registro oficial establece de manera verificable. Versiones sobre la naturaleza de las relaciones que existían entre él y las personas y las estructuras que el listado señalaba. Sobre cómo esas relaciones llegaron a existir de la manera en que existían. Sobre si había en ellas algo de elección consciente y deliberada, o si eran el resultado de las dinámicas que existen en el mundo donde él creció y trabajó, y que no siempre dejan espacio para las elecciones completamente libres, porque las circunstancias en que ocurren condicionan lo que es posible elegir. No se puede afirmar que esas versiones son la verdad completa, pero tampoco pueden ser descartadas completamente, porque tienen en ellas elementos que son coherentes con lo que se sabe sobre cómo funcionan ciertas cosas en el mundo específico en que esta historia ocurrió, y que cualquier persona que conoce ese mundo de manera directa reconocería como posibles, aunque no como necesariamente confirmadas. Lo que sí puede decirse con más confianza, lo que esta historia puede afirmar sin necesitar la certeza que no tiene disponible, es que la historia de Julián Álvarez es una de esas historias que no tiene una forma simple disponible que la capture completamente, que no cabe en la categoría del artista extraordinario sin complicaciones que el mundo preferiría que fuera para poder admirarlo sin la incomodidad de las preguntas, ni en la categoría del culpable sin matices, que el mundo también a veces preferiría para poder tener una narrativa clara de quién está del lado equivocado y quién del lado correcto, que existe en ese territorio más difícil y más honesto de la realidad humana, donde las personas son múltiples cosas al mismo tiempo, y donde las circunstancias en que existen forman parte de quien son, aunque no lo expliquen todo. El público que lo siguió antes de que su nombre apareciera donde no se esperaba, y el público que lo ha seguido después de que su nombre fue retirado de ese lugar, dice algo sobre la naturaleza específica de lo que tiene como artista y de lo que genera en las personas que lo escuchan. Porque el público que ama la música, ande el que tiene una relación genuina con ella, que no está completamente mediada por las narrativas que la industria y los medios construyen alrededor de los artistas, lo ama de maneras que no siempre son completamente racionales, en términos de los marcos con que el mundo juzga a las personas públicas en función de lo que se dice sobre ellas, que pueden coexistir con la complejidad de la historia
de la persona cuya música los mueve, de la manera en que la música que es genuina mueve a las personas. Julián Álvarez sigue cantando. Su voz sigue siendo lo que era en los aspectos que más importan a quien escucha con el tipo de atención que la música merece. Su manera de habitar las canciones sigue siendo genuina, de maneras que no pueden ser fabricadas, aunque alguien quisiera fabricarlas, porque lo que produce esa genuinidad no es una técnica, sino una relación con la música y con lo que la música puede decir, que viene de un lugar que es anterior a cualquier evento externo. Y sigue siendo una figura que el mundo del regional mexicano reconoce como extraordinaria, aunque el contexto en que esa extraordinariedad existe sea más complicado ahora de lo que era antes de agosto de 2017. Su nombre apareció donde nadie esperaba verlo. Y todo cambió desde ese momento. No de manera completamente negativa, ni de manera completamente positiva, de la manera más humana y más complicada, que es la manera real en que las cosas cambian cuando el cambio es de la dimensión que fue el de este momento en su historia. Con pérdidas reales que son parte de lo que ocurrió, y con cosas que permanecieron a pesar de todo, y con un proceso de reconstrucción, que es todavía en ciertos sentidos un proceso, porque los procesos reales no terminan en un punto que puede ser señalado con exactitud, sino que continúan mientras la persona que los vive continúa. Esa complejidad no tiene resolución simple disponible, porque las historias reales no la tienen. Pero sí tiene la honestidad de lo que es, de una historia que es todo lo que dijimos que era. La voz, la música, el éxito extraordinario que fue de un tipo que redefine lo que es posible, el nombre en el lugar donde nadie lo esperaba, las consecuencias reales y concretas. El proceso de navegar esas consecuencias de maneras que requerían todo lo que había disponible. Y el artista que sigue siendo artista a través de todo eso, porque lo que lo hace artista no puede ser eliminado por ningún listado oficial. Eso es Julián Álvarez. Todo eso, sin la simplificación que haría la historia más cómoda de escuchar, pero menos verdadera de contar. Porque las historias que son verdaderas son siempre más incómodas que las que son simplificadas. Y son también siempre más valiosas, porque dicen algo sobre la realidad, que las simplificaciones no pueden decir, porque la realidad nunca cabe completamente en ninguna simplificación. Y la verdad de esta historia, aunque sea complicada y aunque no tenga la resolución ordenada que uno quisiera, es siempre más interesante que cualquier versión simple que podría contarse de los mismos eventos. Porque lo que hace que las historias importen no es que sean simples, sino que sean reales. Y esta es completamente real en todas sus dimensiones.